31 datos de la historia jamás contada del más perverso de los ángeles caídos, Belial. Belial es un personaje ampliamente mencionado en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano como un ángel malvado, mentiroso y disoluto, pero también seductor y generoso con sus seguidores. Cuando la Biblia hace referencia a los hombres con estos comportamientos desviados, los define como hijos de Belial, que es como decir hijos de la maldad o hijos de la mentira. La connotación negativa de Belial se extendió desde la época bíblica anterior a Jesús hasta el cristianismo primitivo y las edades media, moderna y contemporánea, convirtiéndose en el siglo XX en una de las 4 figuras principales, junto con Satanás, Lucifer y Leviatán, de la Biblia satánica, el libro de mesita de noche de los miembros de la Iglesia de Satán. Esta iglesia, principalmente estadounidense, cuyo número de seguidores se desconoce, fue fundada por Anton LaVey, tiene su sede en Poughkeepsie, Nueva York, y su sumo sacerdote actual es Peter Howard Gilmore. Vamos a repasar en este video todo lo que se sabe sobre Belial, desde los tiempos bíblicos hasta el corriente siglo XXI, en el que este ángel perverso está presente en templos, novelas, películas e innumerables videojuegos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su nombre ha sido traducido como malvado, inútil y falto de valor. Belial es un término hebreo utilizado para referirse a los malvados o inútiles, aunque etimológicamente la palabra también puede ser interpretada como falto de valor. Algunos eruditos lo traducen como sin yugo, y solo unos pocos piensan que es un nombre inventado, sin ninguna raíz particular. La palabra aparece 27 veces en el texto masorético, texto autorizado en hebreo y arameo de los 24 libros de la Biblia hebrea en el judaísmo rabínico, como en Proverbios 6:12, que lo presenta como un ser malo y depravado. Hijos de es un modismo semítico muy común para calificar, como por ejemplo, hijos de la anarquía e hijos de la destrucción, y la frase hijos de Belial significa en hebreo, hijos de la inutilidad. Número 2. Su nombre también se aplicaba a los que cometían crímenes sexuales. De las 27 menciones en el texto masorético, 15 corresponden a la expresión hijos de Belial para hacer referencia a personas inútiles, incluyendo los idólatras. Sobre estos, Deuteronomio 13:13 dice: que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Incluye también a los hombres de Gaba, a los que Jueces 19:22 llama perversos, y a los hijos de Elí, de los que en 1 de Samuel 2:12 señala: los hijos de Elí eran hombres inútiles y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra Belial era aplicada en circunstancias calamitosas y a menudo a hombres impíos, como los que inducían a la adoración de otros dioses, cometían crímenes sexuales o se oponían a los ungidos por Dios. Número 3. Es el líder de los hijos de las tinieblas en el pergamino de guerra de los rollos del Mar Muerto. El vocablo Belial es utilizado con frecuencia en los textos judíos de la época del Segundo Templo de Jerusalén, aunque muchos de estos escritos fueron considerados pseudoepígrafos y apócrifos por el Antiguo Testamento cristiano. Igualmente, en los rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumran en 1948 hay un gran número de referencias a Belial. En la Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas, manuscrito del Mar Muerto también conocido como Regla de Guerra y Pergaminos de Guerra, Belial figura como el líder de los Hijos de las Tinieblas. El manuscrito dice: hiciste a Belial para el abismo, ángel de la enemistad, en las tinieblas está su dominio, su consejo es provocar la maldad y la culpa. Todos los espíritus de su suerte son ángeles de destrucción, caminan en las leyes de las tinieblas, hacia ella va su único deseo. Número 4. Comanda el ejército de las tinieblas en los pergaminos de guerra. En la regla de la comunidad, otro de los rollos del Mar Muerto referido a la organización, economía y espiritualidad de la comunidad, que se supone eran los esenios, se menciona a Dios afirmando: no consolaré a los oprimidos hasta que su camino sea perfecto, no retendré a Belial dentro de mi corazón. Según este manuscrito, Belial controla una multitud de demonios asignados por Dios, que utiliza para realizar el mal. Belial es considerado un ángel, a pesar de su carácter malévolo.
La figura de Belial está presente en todos los pergaminos de guerra, siempre como una fuerza situada en el extremo opuesto de Dios. La primera línea de este documento dice: el primer ataque de los hijos de la luz se emprenderá contra las fuerzas de los hijos de las tinieblas, el ejército de Belial. Número 5. Un rollo lo relaciona con un sueño del padre de Moisés. La dicotomía entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas evidencia la profunda connotación negativa que tenía Belial en aquellos momentos. Igualmente, el rollo de guerra y los himnos de acción de gracias ahondan en la idea de que Belial está maldecido por Dios y muestran cómo su existencia puede atribuirse a los misterios del Ser Supremo. El ángel de la luz ha sido identificado con el mismo Dios, en contraste con el ángel de las tinieblas, encarnado por Belial. Los manuscritos del Mar Muerto también cuentan un sueño de Amram, el padre de Moisés y Aarón, en el que dos ángeles vigilantes disputan y uno de ellos es Belial, descrito como rey del mal y príncipe de las tinieblas. Número 6. Otro documento hebreo lo presenta como la encarnación de una trilogía de males. Belial también es mencionado en el documento de Damasco, un texto fragmentario hebreo conocido tanto por la Genisa de El Cairo como por los rollos del Mar Muerto, considerado uno de los documentos fundacionales de la antigua comunidad judía de Qumrán. Esta obra sadoquita dice en uno de sus fragmentos que durante la era escatológica, Belial era desatado contra Israel, como Dios habló por medio del profeta Isaías. También menciona la fornicación, la riqueza y la contaminación del santuario, como las tres redes de Belial. En esta obra, Belial es presentado en algunas ocasiones como un ángel rebelde y en otras como agente del castigo divino. Asimismo, señala que fue Belial quien inspiró a los hechiceros egipcios, Johané y su hermano, a oponerse a Moisés. El documento de Damasco también dice que todo aquel que esté gobernado por los espíritus malignos de Belial debe ser considerado un nigromante. Número 7. Era considerado el padre de los israelitas incircuncisos. El libro de los Jubileos o Génesis pequeño llama hijos de Belial a los israelitas no circuncisados. Belial también es mencionado en los testamentos de los 12 patriarcas, unos textos apócrifos que han sido relacionados con los mandamientos de los hijos de Jacob, ya moribundos. Esta obra presenta a Belial como oponente de Dios y no como su servidor, sin explicar cómo llegó a ser así. Simeón, segundo hijo de Jacob, dice que la fornicación aparta al hombre de Dios y lo aproxima a Belial. Leví, tercer hijo de Jacob, le dice a sus hijos que deben elegir entre la ley de Dios y las obras de Belial, y añade que cuando el alma está permanentemente perturbada, Dios se aparta de ella y Belial la gobierna. Número 8. José profetizó que los egipcios se quedarían con Belial en la oscuridad. Neftalí, sexto hijo de Jacob, contrasta los propósitos de Belial con la ley y la voluntad de Dios, y José, el hijo preferido de Jacob que vivió en Egipto, profetizó que cuando los israelitas salieran del dominio del faraón, estarían en la luz con Dios, mientras que los egipcios permanecerían con Belial en las tinieblas. Finalmente, el libro de los testamentos de los 12 patriarcas describe que cuando venga el Mesías, Belial y los espíritus del engaño serán castigados por los ángeles. Agrega que el propio Mesías atará a Belial y otorgará el poder de pisotear a los espíritus malignos. Y señala: a muchos la fornicación ha destruido, porque aunque un hombre sea viejo o noble, eso lo convierte en oprobio y en motivo de burla ante Belial y los hijos de los hombres. Número 9. Según el segundo libro de Samuel, David dijo que los hijos de Belial debían ser quemados. Al mencionar las últimas palabras de David, el segundo libro de Samuel registra las que pronunció el rey israelita con relación a Belial. Samuel 23:6-7 pone en boca de David las siguientes palabras: Mas los hijos de Belial serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Número 10. Los que acusaron falsamente a Nabot fueron señalados como hombres de Belial. El primer libro de los Reyes refiere como hombres perversos y de Belial a los dos testigos que acusaron falsamente a Nabot. Reyes 21:13 dice: Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Según Reyes, Nabot era dueño de un viñedo en la ciudad de Jezreel, que se negaba a vender al rey Acab, y Jezreel, la esposa del monarca, urdió un plan para que dos testigos acusaran al viñatero de maldecir a Dios y al rey. Número 11. Es identificado con Satanás en la ascensión de Isaías.
En la ascensión de Isaías, Belial es presentado como el gobernante de este mundo y como el ángel del desafuero, siendo identificado como Samael y Satanás. La ascensión de Isaías es un texto pseudoepigráfico, judeo-cristiano, que ha sido fechado con imprecisión entre los siglos I y III de la Era Común, debido a que no contiene información que permita hacer una datación más precisa. Tampoco hay consenso sobre su elaboración, y parte de los eruditos opinan que se trata de una recopilación de textos de otros autores realizada por un escriba anónimo, que usó el nombre del profeta Isaías. Sin embargo, la opinión dominante más reciente entre los expertos es que fue obra de un solo y desconocido autor. El versículo 4 del capítulo 2 de la ascensión de Isaías dice: «Y Manasés desvió su corazón para servir a Belial, porque el ángel del pecado, que es el gobernante de este mundo, es Belial». Número 12. Solo Pablo lo menciona en el Nuevo Testamento. Si bien la palabra Belial aparece múltiples veces en la Biblia hebrea y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cristiano está escrita en una sola ocasión, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Corintios 6, 14, 15 señala: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo?». En realidad, en la mayoría de las traducciones de la segunda carta a los Corintios, no dice Belial, sino Beliar. Esta sustitución de la letra L por la R ha sido atribuida a un cambio en la pronunciación de la palabra en arameo. Número 13. La Septuaginta evita utilizar su nombre. La Septuaginta, primera versión de la Biblia en griego koiné, preparada en Alejandría entre los siglos III y I a.C., y más tarde la base del Antiguo Testamento del cristianismo primitivo, evita mencionar al ángel malvado por su nombre, y en lugar de hijos de Belial, utiliza modismos como hijos de la pestilencia, hombres sin ley, e hijos de la plaga. Cuando Simei maldijo a David, la Septuaginta tradujo el del segundo libro de Samuel 16:7 como fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, evitando decir hombre de Belial. Igualmente, cuando Ana dice a Elí: «No consideres a tu sierva como hija de Belial», la traducción recogió la frase original como «No consideres a tu sierva como hija de la peste». Número 14. Es considerado un príncipe del infierno desde la Edad Media. Su nombre ha sido también relacionado con las expresiones el de ganancias corruptas, el desobediente y el rebelde. Asimismo, es dominado señor de la arrogancia, señor de orgullo y el hijo del infierno. Desde la Edad Media es tenido por un poderoso demonio y príncipe de los infiernos, siendo relacionado con la soberbia, pero también con la autosuficiencia, la verdadera independencia y la realización personal. Forma parte de una élite de demonios que se complementan entre sí y que incluye a Satanás, Lucifer, Leviatán y Lilith. Número 15. Comanda las legiones de demonios, según Johann Weyer. El ocultista, demonólogo y médico neerlandés del siglo XVI, Johann Weyer, dijo que Belial era el comandante de las 80 legiones de demonios y que había servido como el embajador infernal en la actual Turquía. Weyer fue uno de los primeros autores en escribir y publicar en contra de la persecución de las brujas. Sus trabajos más influyentes fueron sobre las ilusiones de los demonios y de hechizos y venenos y el falso reino de los demonios. Fue discípulo y seguidor de Agripa de Netzheim, un alquimista experto en ocultismo, cabalista y nigromante colonés que trabajó en España como secretario de la corte de Carlos I y como médico de Luisa de Saboya. Número 16. No permanece ni una hora en la verdad, según Weyer. En El falso reino de los demonios, Weyer habla sobre la creación de Belial, afirmando que encabezó a los ángeles que fueron arrojados a la tierra. El ocultista alemán escribió: «Algunos dicen que el rey Belial fue creado inmediatamente después de Lucifer. Aunque Belial fue delante de todos los que fueron arrojados a la tierra, no fue delante de los que se quedaron en el cielo. Este Belial está limitado por el lugar divino cuando toma sacrificios, regalos y ofrendas para poder nuevamente dar a los oferentes respuestas verdaderas. Pero no permanece ni una hora en la verdad, a menos que sea constreñido por el poder divino». Número 17. Es mencionado por Milton en Paraíso Perdido. En su famoso poema épico en verso Paraíso Perdido, el poeta inglés del siglo XVII, John Milton, menciona a Belial. Esta monumental obra en 10 libros y más de 10.000 versos está inspirada en la historia bíblica de la caída del hombre, incluyendo la tentación de Adán y Eva por Satanás y su expulsión del paraíso terrenal. En el libro 1, Milton dice: «Belial vino el último, que no cayó del cielo un espíritu más lascivo o más grosero para amar el vicio por sí mismo,
Para él no había ningún templo en pie. Y continúa. Y cuando la noche oscurece las calles, entonces deambulan los hijos de Belial, volados con insolencia y vino. Número 18. Milton lo presenta como un demonio que agrada al oído. El segundo libro de Paraíso Perdido también menciona a Belial. Del otro lado se levantó Belial, en acto más gracioso y humano. Parecía serenado por la dignidad y la gran hazaña, pero todo era falso y vacío, porque sus pensamientos eran bajos, trabajador en el vicio, pero tímido y perezoso en las acciones más nobles. Sin embargo, agradaba al oído. El poeta inglés del siglo XIX, Robert Browning, igualmente refiere a Belial en Soliloquio del Claustro Español. Oh, mi escrupulosa novela francesa. Sobre papel gris y letra Roma, simplemente míralo, te arrastras con pies y manos en la presa de Belial. Número 19. Es uno de los demonios del Grimorio, la llave menor de Salomón. La llave menor de Salomón es un grimorio sobre hechicería, de autor anónimo, compuesto a mediados del siglo XVII, basado en el texto pseudoepigráfico Testamento de Salomón y el anillo para sellar demonios que menciona. Un grimorio es un texto de hechicería con instrucciones para crear objetos mágicos, realizar hechizos e invocar entidades sobrenaturales, como ángeles y demonios. El texto contiene las descripciones de los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber encerrado en un recipiente de bronce, poniéndolos a su servicio. El rey Belial es uno de esta lista de 72 demonios, en la que todos son reyes, condes, duques, marqueses, príncipes, caballeros o presidentes. Número 20. Es de voz dulce y muy generoso con sus fieles. Según la llave menor de Salomón, son necesarios sacrificios y ofrendas para invocar a Belial, y este suele aparecer a bordo de un carro tirado por dragones, que botan fuego por la boca. Habla con dulzura, lo que cautiva a los incautos, pero es capaz de romper las promesas que hace, incluso a los magos. Es muy generoso con los seguidores que logran ganarse su verdadero favor, recompensándolos con altos cargos públicos y otros beneficios. Número 21. Es referido en la primera película sobre Drácula. Belial también es referido en Nosferatu, una célebre película alemana de 1922, de la época del cine mudo, proyectada en España y en México con el subtítulo de Una Sinfonía del Horror. Fue la primera producción cinematográfica basada en la novela Drácula de Bram Stoker, y aunque la viuda del escritor irlandés la rechazó y demandó al estudio de cine, pronto se convirtió en una película de culto. En la película, el actor alemán Max Schreck interpreta al conde Orlok, émulo de Drácula. Orlok fue una creación de Belial y debe dormir durante el día, ya que la luz del sol lo mataría, pero a diferencia de Drácula, no crea otros vampiros, sino que mata a sus víctimas. Número 22. Fue mencionado por Edgar Cayce en sus lecturas en Trance Profundo. En 1937, el medium estadounidense Edgar Cayce, apodado el Profeta Durmiente, utilizó el término hijos de Belial en una de sus lecturas en Trance Profundo. Cayce, un cristiano devoto, afirmaba tener la facultad de responder preguntas sobre sanación, reencarnación, espiritualidad, inmortalidad, guerras y futuros eventos, mientras se encontraba en estado de trance. Al margen de su fiabilidad, Cayce tenía una gran credibilidad, ya que llegó a atender unas 2.500 consultas de personas interesadas en sus lecturas en estado hipnótico. El medium fue consistente con la definición hebrea de los hijos de Belial, como individuos impíos y centrados en la autogratificación. Número 23. Es una de las 4 máximas figuras de la Biblia satánica. Belial es uno de los 4 principales personajes protagónicos de la Biblia satánica, una colección de ensayos, rituales y observaciones publicada en 1969 por el célebre satanista estadounidense del siglo XX, Anton LaVey. Tras su publicación hace más de 50 años, este libro se convirtió en el documento más influyente del satanismo contemporáneo. Está dividida en 4 libros: el libro de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. En el libro de Satanás, LaVey desafía los 10 mandamientos y las reglas de oro desde la perspectiva del epicureísmo. El libro de Lucifer contiene la mayor parte de la filosofía de LaVey, incluyendo sus posiciones sobre el amor, el odio, la indulgencia y el sexo. El libro de Leviatán proporciona 4 invocaciones para Satanás. Número 24. En el libro de Belial, LaVey explica cómo realizar un ritual de magia. El tercer libro de la Biblia satánica es el libro de Belial, en el que LaVey examina el enfoque y la mentalidad necesarios para realizar un ritual de magia. Instruye sobre 3 rituales: sexo, compasión y destrucción.
El autor, músico y satanista comienza este libro definiendo la magia como el cambio en situaciones o eventos, de acuerdo con la propia voluntad que, utilizando métodos normalmente aceptados, sería inmutable. Igualmente explica que algunos de sus rituales son sencillamente ciencia aplicada o manipulación psicológica, aunque varios contienen elementos sin ninguna base científica. Número 25. El libro de Belial recomienda hacer un rito grupal cuando se desea destruir a alguien. En el libro de Belial, la Bey señala que para controlar a un individuo, primero hay que captar su atención, y presenta 3 cualidades que pueden aplicarse para este fin: el atractivo sexual, los sentimientos, principalmente inocencia y ternura, y el asombro. Aboga por el uso de los olores y analiza rituales de sexo, compasión y destrucción. Recomienda encontrar otras personas para practicar los rituales, reafirmar la fe y evitar comportamientos antisociales. Reconoce que los rituales sexuales y de compasión para obtener alguna ventaja son de naturaleza privada, pero aboga por la participación grupal cuando se desea destruir a alguien. Los instructivos incluyen el equipamiento necesario, como altares, vestimentas y el sello de Baphomet, insignia oficial de la Iglesia de Satán. Número 26. Belial es el dios satánico en una novela de Aldous Huxley. El escritor británico-estadounidense del siglo XX, Aldous Huxley, autor de famosas obras como Un mundo feliz, Las puertas de la percepción y Contrapunto, convirtió a Belial en uno de los protagonistas de su novela antiutópica Ape and Essence, o Mono y Esencia. La novela comienza con la destrucción del mundo en la Tercera Guerra Mundial y luego se proyecta un siglo hacia el futuro, en el año 2107, encontrando que la humanidad pasó a adorar al demonio, al que llama Belial. En este nuevo mundo, la reproducción ha sido limitada a una orgía anual de 2 semanas. Comienza la víspera del día de Belial, después de que los bebés deformes por la radiación son purificados con sangre. Número 27. Es el adversario de Dios en la novela La Invasión Divina. The Divine Invasion o La Invasión Divina es una novela de fantasía científica publicada en 1981 por el autor estadounidense Philip K. Dick, a menudo identificado con sus siglas iniciales, PKD. La obra es la segunda de la trilogía gnóstica, Valis, y fue nominada al premio BSFA. Después de la caída de la fortaleza judía de Masada ante el ejército romano en el año 74 de la Era Común, Dios, llamado Ya en la novela, es desterrado al sistema estelar CY30b. Entretanto, la Tierra queda bajo el gobierno de Belial, el principal adversario de Ya. Número 28. Es un personaje de la violenta película Basket Case. Belial es el nombre de un personaje de la película de 1982, Basket Case, que tuvo 2 secuelas, una en 1990 y otra en 1992, las 3 dirigidas por Frank Henenlotter. Gira en torno a 2 hermanos siameses, Dwayne y Belial, a los que su padre llama el chico y el monstruo, espantado por la deformidad del segundo. En la película, que se distinguió por su bajo presupuesto y alto contenido de violencia, el padre de los gemelos unidos gestiona su separación con la esperanza de que Dwayne pueda llevar una vida normal, mientras espera que el monstruoso Belial muera en la cirugía. Sin embargo, Belial sobrevive. Belial no es interpretado por un actor, sino que es una marioneta o un modelo de arcilla para las escenas de acción. Número 29. Es referido en la novela Phantoms de Dean Koontz. La novela Phantoms o Fantasmas, publicada por el popular autor estadounidense Dean Koontz en 1983, es una historia de terror inspirada en una leyenda urbana, ahora desacreditada, de la misteriosa desaparición de una aldea en el lago canadiense de Angikuni. En la trama, 2 hermanas llegan a Snowfield, California, una pequeña estación de esquí ubicada en la Sierra Nevada, y no encuentran a nadie con vida. Los pocos cuerpos que ven presentan mutilaciones o revelan alguna extraña forma de muerte. El responsable es una criatura conocida como cambiaformas ameboide, a la que se le atribuyen otras desapariciones anteriores, como la de la civilización maya. Al final, la demoníaca criatura es eliminada por unos científicos que introducen unas bacterias devoradoras en su cerebro. Número 30. Es uno de los demonios que poseen al personaje principal de la película El exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose es un drama de terror del año 2005, protagonizado por Tom Wilkinson, Laura Linney y Jennifer Carpenter. Está basado en el caso de la católica alemana Annelies Michel, sometida a un exorcismo en 1975 y muerta en 1976, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico al que había estado sometida durante los 7 años previos a su fallecimiento.
En la película dirigida por Scott Derrickson, la joven Emily Rose es interpretada por la actriz Jennifer Carpenter y afirma estar poseída por 6 demonios: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Belial y Legión. Número 31. Ha ganado popularidad como personaje de videojuegos. Belial también ha experimentado un resurgimiento de su popularidad durante el siglo XXI en numerosos videojuegos. Es el dios de muerte en la serie de juegos Gothic, y el nivel final del juego de estrategia en tiempo real, Dungeon Keeper, se llama Belial. En el juego Final Fantasy Tactics, War of the Lions, el personaje Vikbrav, que usa el poder de una piedra mística, es poseído por Belial. En el juego de rol Vampire The Requiem, la prole de Belial es un pacto de vampiros al servicio de las fuerzas del mal, que se asocian con espíritus infernales para obtener poder. El juego para PC Lands of Lore, Guardians of Destiny, lo retrata como un dios maligno con apariencia de diablo. En el videojuego Binding of Isaac, el libro de Belial es un elemento activado que aumenta el daño. En el videojuego Grand Blue Fantasy, es un ángel caído. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de la historia jamás contada del más perverso de los ángeles caídos, Belial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.